el seminario de sangrado uterino anormal, que lamentablemente por motivos de trabajo y de cirugía el jueves no se pudo presentar. Y cualquier duda que tengan, por favor, anótenla y pásenla por los mensajes o directamente esperamos al final de la presentación para resolver todas sus dudas. Podemos empezar, por favor. Está bien, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio al seminario del día de hoy, que es sangrado uterino normal. Y comencemos de una vez. Siguen, por favor. Bien. Hay que hacer una definición sencilla y diferenciar qué es sangrado uterino anormal y qué es hemorragia uterina normal. El sangrado uterino anormal es la variación del ciclo menstrual normal e incluye cambios en la regularidad, la frecuencia del ciclo, la duración del flujo o en la cantidad de sangrado menstrual. Esto, a ver, por ejemplo, la frecuencia de un ciclo es de alrededor de 24 a 38 días. La pérdida de sangre que sucede es de 5 a 80 mililitros y finalmente la duración es alrededor de 5 a 8 días. Todos esos datos pueden ser variables y no son específicos para cada mujer. Ahora, un sangrado uterino normal puede deberse a diferentes causas, como ser enfermedades de diversa etiología, que estas tienen que ser confirmadas con métodos de laboratorio, de gabinete, etcétera. Bueno, hablando un poco de epidemiología, tenemos que mencionar que este sucede en 10 a 15% de mujeres que no van a estar embarazadas. De este porcentaje, de 12.1 a 37%, sucede en mujeres adolescentes. Debido a la diversidad de terminología que existe, antes del año 2009, los médicos llegaban a confundir varios términos, entre estos menorragia, metrorragia, hipermenorrea, la menometrorragia, la polimenorrea, etc. Por lo que, incluso con el término de menorragia, 75% de los médicos lo entendían más como un síntoma que como un diagnóstico. Es debido a esto que se optó por crear una definición más sencilla y más concreta por medio del sistema Palm-Coin. Esto se refiere a Palm, palma de mano, las patologías que van a ser estructurales y Coin las que van a ser no estructurales. Bueno, esta clasificación se la postuló, se presentó en el Congreso de FIGO en el año 2009, pero es finalmente aprobada en el Congreso de ACOG y es usada desde el año 2012. Más adelante vamos a desglosar con más detalle esta clasificación, pero ya hemos adelantado que son PALM de causas estructurales y COIN de causas no estructurales. La clasificación que usa el artículo que hemos revisado es de causas orgánicas y de causa disfuncional. Primero tenemos que descartar que no sea de una causa orgánica. Entre las causas que pueden ser orgánicas están, por ejemplo, enfermedades del tracto reproductivo y las enfermedades sistémicas. Ahora, cuando descartamos que no es de causa orgánica, nos estamos refiriendo a una causa disfuncional. Es decir, que puede ser anovulatorio, que es frecuente en la mayoría de los pacientes, y de origen ovulatorio. Siguiente, por favor. Bueno, en la epidemiología habíamos mencionado que de 10 a 15% suceden en mujeres no embarazadas, pero entrando un poco más en materia, podemos decir que 10 a 30% va a suceder en mujeres que están en la etapa de vida reproductiva. 50% sucede en la premenopausia y factores que influyen en su incidencia van a ser la edad del paciente y la etapa reproductiva en la que se encuentran. Es decir, las niñas prepúberes que no están en esta etapa reproductiva y mujeres postmenopáusicas tienen una menor frecuencia de incidencia con esta patología. Siguiente. Bueno, continuando con los patrones anormales de la menstruación, vamos a tener los siguientes y tenemos que diferenciarlos de la metrorragia de la hipermenorrea. La hipermenorrea que se va a referir al flujo aumentado prolongado, esto mayor a los 80 cc.
Y la hipomenorrea o criptomenorrea se le denomina hacia el flujo menstrual, que va a ser escaso, menor a los 40 cc, que se puede presentar como un manchado solamente. Siguiente, por favor. También tenemos otros, que es la metrorragia y la polimenorrea. La metrorragia es un sangrado a intervalos irregulares. Esta de cantidad variable, pero no está relacionado con el ciclo menstrual como tal. La polimenorrea, una alteración de ciclos menstruales que va a provocar periodos más cortos, es decir, menores a los 21 días. Siguiente, por favor. Tenemos también la oligomenorrea y la menometrorragia, en donde la oligomenorrea va a ser lo opuesto a la polimenorrea, es decir, una disminución del número de menstruaciones con un intervalo superior a los 34 días entre un periodo menstrual y el siguiente. Y la menometrorragia y duración variable. Siguiente, por favor. La amenorrea ya, según el sistema FIGO, va a ser cuando no hay una menstruación en más de 3 meses. Y en la parte de la derecha vamos a tener un resumen de todos estos patrones anormales y la diferencia de estos, que es importante diferenciar. Siguiente, por favor. Ya hablando más de las causas, como mi compañero mencionó acerca del sistema FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ha desarrollado un sistema que va a dividir las causas en estructurales y no estructurales. Siguiente, por favor. En las estructurales, vamos a tener acá un cuadro comparativo. En las estructurales tenemos el sistema PALM, que es el pólipo, adenomiosis, el leiomioma, la malignidad y la hiperplasia. Y en los no estructurales, la coagulopatía, disfunción ovulatoria endometrial y atrogénica, y los que van a estar no clasificados. Siguiente, por favor. Bien, entonces entrando ya a lo siguiente. Entrando a los pólipos, los pólipos van a ser proliferaciones focales del endometrio constituidos por cantidad variable de glándula, estroma y vasos sanguíneos. Pueden ser de diferentes tamaños, únicos o múltiples, sesiles o pediculados. En cuanto al componente glandular, tiene un grado de desorden arquitectural y puede ser funcional o atrófico. Esto va a depender de la edad de la paciente. Puede presentar también la metaplasia, hipermetaplasia con osinatipia, o más infrecuentemente puede darse el carcinoma. El origen de los pólipos es poco conocido, pero se dice que es multifactorial, en donde pueden estar sobre todo causas como fallas en los receptores de estrógenos y progesterona, hay una inhibición de la apoptosis o también puede haber alteración genética. En la mayoría de los pólipos tienen a persistir si no son tratados, pero la mayoría de estos no son de cuidado, es decir, son benignos. Y en la propuesta del FIGO, no solamente van a clasificar los pólipos como presentes y ausentes, sino también requieren de una subclasificación, es decir, en esta van a incluir el tamaño del pólipo, el número, la ubicación, la histología y los métodos de diagnóstico que se van a utilizar para poder diagnosticarlos. Pasando a la siguiente del sistema PALM, la adenomiosis. No, está bien, anterior nomás. La adenomiosis va a ser la presencia de una glándula y estoma endometrial en el espesor del miometrio con hipertrofia e hiperplasia reactiva de las fibras musculares adyacentes. Esto, conjunto de lesiones que afectan la interfase endometrio-miometrio, van desde un ligero engrosamiento de la misma hasta un compromiso difuso de todo el espesor de lo que es el miometrio. Normalmente esto puede ser frecuente en las mujeres multíparas entre edades de 40 a 50 años. Al igual que los pólipos, la FIGO solo clasifica la adenomiosis como presente o ausente, esto que nos puede ayudar con los métodos diagnósticos, ya sea una ecografía o una resonancia magnética. Ahora sí, la siguiente. En el siguiente video vamos a observar una polipectomía, ha sido realizada por el doctor Cortés, que más adelante vamos a ver que la histeroscopía en este caso es el método de diagnóstico de elección y también de tratamiento, que lo va a mencionar mi compañero más adelante.
pero ahí lo podemos observar el pólipo y cómo se realizó el tratamiento. Bien, continuando con los leiomiomas, van a ser tumores mesenquimatosos más frecuentes. Y esto sobre todo va a resultar de una mutación somática, es decir, de una célula del músculo liso, y como sabemos, esta se va a expandir de manera normal. Entonces, en un 70% aproximadamente, se lo va a presentar en mujeres entre 40 y 50 años. Y tenemos una subclasificación en donde las definimos en 3 pasos. El sistema primario, que nos va a indicar la presencia o ausencia de uno o más miomas. Esto no va a considerar la localización, número y tamaño. Un sistema secundario que va a requerir que se identifiquen los miomas, es decir, la afectación en la cavidad endometrial, y un sistema terciario de Wamsteker que fue diseñado para los leiomiomas mucosos. Sin embargo, esto también puede clasificar los intramurales y los subserosos. La siguiente, por favor. En la siguiente vamos a observar una subclasificación que es importante, en donde vamos a poder ver los grados, es decir, el 0 es un pedicular intracavitario, el 1 es menor al 50% intramural, el grado 2 es mayor al 50% intramural, el 3, el grado 3 es contacta con el endometrio en un 100% intramural, grado 4 intramural, quinto subseroso mayor al 50% intramural, grado 6 subseroso menor al 50% intramural, subseroso pediculado del grado 7, y el 8 es otros, ¿no? Que hay que observar. Siguiente, por favor. Ya entrando, tenemos otro video, también está realizado por el doctor Cortés, donde podemos ver una miomectomía. Bueno, continuando entonces con la malignidad y la hiperplasia. La hiperplasia del endometrio va a tener con o sin atipias, y los tumores malignos epiteliales o mesenquimatosos del cuerpo cuello van a ser causas infrecuentes de un sangrado uterino normal en el grupo de pacientes, sobre todo en edad reproductiva. Y la hiperplasia va a ser una proliferación anormal de las células del estroma y las glándulas del endometrio, que van a ser evidentes en un examen histológico. En la hiperplasia atípica, siguiente, vamos a entrar ya al sistema Cohen, que son las causas no estructurales, dentro de las cuales vamos a tener la coagulopatía, una ovulación disfuncional o anovulación, las endometriales, las iatrogénicas y las no clasificadas. Siguiente. Dentro de las coagulopatías, esto va a englobar unos trastornos sistémicos de la hemostasia. Generalmente, un aproximado del 13% de las mujeres que van a presentar un sangrado uterino normal, abundante, van a tener una alteración en la hemostasia, teniendo
como la principal enfermedad, la enfermedad de von Willebrand, que en un 90% de las pacientes que van a padecer trastornos de la coagulación se puede identificar ya haciendo una buena historia clínica respondiendo a los siguientes enunciados. ¿Cuánto es un sangrado menstrual abundante de la menarquia? Y uno de los siguientes parámetros también, una hemorragia posparto, un sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico, un sangrado relacionado con un procedimiento dental, y 2 o más de los siguientes síntomas, es decir, que presente una equimosis 1 o 2 veces por mes, una epistaxis 1 o 2 veces por mes, un sangrado frecuente de encías, los antecedentes familiares de síntomas de sangrado. De ser necesario, estas pacientes tienen que ser evaluadas por un hematólogo, principalmente. Siguiente, por favor. Las disfunciones ovulatorias van a ser un grupo de trastornos endocrinológicos que tienen como una falla de la ovulación, ya sea en la producción sostenida de estrógenos, una ausencia de la producción de progesterona, y que nos va a llevar a una proliferación endometrial persistente, que va a estar asociada sobre todo con una disminución del componente o un factor relacionado con la hemostasia endometrial. El espectro de alteraciones también va desde lo que es una amenorrea, es decir, que no haya periodo. Pasado también puede aparecer los sangrados escasos, espaciados, o pueden ser sangrados muy intensos que pueden requerir ya una intervención. Entonces, muchos de estos desórdenes ovulatorios pueden formar parte también de un trastorno endocrinológico, como un hipotiroidismo, un ovario poliquístico, una hiperprolactinemia, una obesidad, anorexia, el estrés, una pérdida de peso, que también están relacionados. El siguiente, por favor. En los endometriales vamos a tener como causa un sangrado uterino anormal, que va a ocurrir en un ciclo ovulatorio normal sin ninguna otra causa de sangrado que pueda ser detectable. Puede también existir una deficiente producción de los vasoconstrictores, como la endotelina 1, la prostaglandina F2-alfa, o una lisis acelerada del coágulo por un aumento en los niveles de la actividad de plasminógeno, o el aumento de vasodilatadores como la prostaglandina 2, la prostacyclina I2, y que se han estudiado como posibles causas de un sangrado anormal. Siguiente, entre las iatrogénicas se van a agrupar aquellas que en este caso tenemos el dispositivo o intervenciones farmacológicas que puedan contribuir a un sangrado uterino anormal. Tenemos el DIU, es decir, con cobre, la T de cobre, que va a liberar un levonorgestrel. En los medicamentos que van a afectar sobre todo al endometrio, tenemos la progesterona, ya sea por vía oral, sistémica o local. Los medicamentos también que van a afectar a la ovulación, como los anticonceptivos y otras combinaciones como los estrógenos, progesterona, la progesterona agonistas o agonistas de la gonadotrofina coriónica, que van a afectar sobre todo a una liberación de la dopamina. Entre los medicamentos también que van a afectar a la coagulación como tal de la sangre, vamos a tener a los anticoagulantes orales y también las heparinas. La siguiente, por favor. En las no clasificadas van a agruparse, o sea, todas aquellas condiciones que van a afectar o no, o raramente van a afectar, que cumplen un rol en la patogénesis del sangrado uterino normal y que no están del todo definidas, pero pueden estar dentro de estas las malformaciones arteriovenosas o la hipertrofia miometral. Siguiente, por favor. Muy bien. Continuando entonces con la presentación, de acuerdo a lo que es la sintomatología, creo que ya hemos hecho mención de todo esto al inicio de la presentación, como mi compañera ya lo mencionaba. Las pacientes generalmente van a presentar, bueno, casi siempre van a presentar lo que son estos sangrados. Y muy bien, mi compañera ya los ha ido mencionando cada uno cómo era la polimenorrea, que obviamente vamos a puede ver lo que es esta alteración, así que es una alteración del ciclo menstrual de periodos más cortos, que son de menos de 21 días, lo que es la metrorragia, que son sangrados en intervalos irregulares de cantidades variables, que no va a estar relacionado con lo que es el
con el ciclo menstrual. Entonces ahí vamos sospechando de que algo no está bien. También las pérdidas de sangre de más de 900 ml de sangre y estos periodos que duran más de 7 días que van a ser lo que es la metrorragia. Y por último, la menometrorragia, que son sangrados en intervalos irregulares con volúmenes y duraciones variables. Entonces, básicamente, la sintomatología va a estar relacionada con lo que son estos sangrados, que van a ser irregulares, pueden ser en periodos muy cortos en lo que son el periodo. Y obviamente, como ya lo mencionaban mis compañeros, las causas son variables para esto. También hay que recordar que puede presentar una sintomatología como es lo mismo asociado a lo que son la menstruación, como son el dolor al tacto de las mamas, los cólicos y la distensión. Pero algo que nos llama mucho la atención dentro de la sintomatología es que las pacientes van a presentar generalmente una deficiencia de hierro. ¿Por qué? Por la pérdida de sangre que van a estar teniendo. Y esto generando lo que va a ir generando poco a poco una anemia. Muy bien, entonces, dentro de lo que vamos a ver sobre los diagnósticos, si han estado un poco atentos a lo que es la presentación, nos vamos a dar cuenta que es obvio ya cómo vamos a ir diagnosticando, cuáles van a ser nuestras herramientas para ir a localizar la causa de lo que podría ser el sangrado anormal. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es pedir un hemograma completo para saber con certeza lo que es la cantidad de sangre que ha perdido. También nos va a ayudar para ver antes me olvidaba mencionar que hay que excluir otras causas de sangrado anormal. Tenemos que tener, como ya tenemos un amplio abanico de lo que son causas, como se ha ido presentando anteriormente, nosotros tenemos que estar pendientes pensando en una u otra causa e ir descartando poco a poco. También podemos estar pensando en un embarazo. Es importante hacer una prueba de embarazo, no nos lleva mucho tiempo, así que se lo solicita. También hay que ver los niveles hormonales. No solamente la FSH-LH, también podemos ver las hormonas, como son los estrógenos y la progesterona, ya que estos son los encargados de la regulación del ciclo menstrual, así que puede haber un desbalance o una disregulación de esto. También tenemos que observar lo que son las hormonas tiroideas y la prolactina para ver la correlación que puede tener esto. Pero generalmente nosotros al ver este sangrado anormal podemos hacer lo que es una ecografía transvaginal, que es una de las más frecuentes. Podemos hacer lo que es una biopsia endometrial. Y por último, lo que ya anticipaban y mencionaban mis compañeras era la histeroscopía, que esta histeroscopía, como se puede ver en la imagen inferior derecha, que va a ser un procedimiento para examinar el útero. Se va a colocar con un endoscopio y al momento de abrirla hay que hacer la abertura hacia el cuello uterino y obviamente vamos a ir a ver poco a poco lo que es explorando el útero, porque ya puede ser que haya un engrosamiento de lo que es el útero, de la capa del útero, y obviamente puede estar produciendo algún sangrado. No hay que olvidarnos también de hacer lo que es la exploración física, y es importante y fundamental con la paciente, además de hacer también lo que es una pesquisa o preguntarle a la paciente si ella está consumiendo algunos medicamentos. Como mi compañera ya mencionaba, los medicamentos como los anticoagulantes o las heparinas que pueden causar este tipo de hemorragias. Hay que tener certeza y hacer este tipo de preguntas a la paciente. Muy bien. Dentro de lo que iba mencionando el diagnóstico, las pérdidas de sangre en momentos irregulares o en cantidades excesivas. Entonces, nosotros ya íbamos mencionando que pueden ser, que se ha visto incluso con más frecuencia lo que son los síndromes de ovarios poliquísticos. También se han visto los pólipos, los fibromas o los cánceres, que son
Estos dos son casi frecuentes para el momento de lo que son los sangrados uterinos anormales. Al momento de pedir los exámenes laboratoriales, nosotros ya estamos haciendo una evaluación de la coagulación. Entonces aquí podemos diagnosticar lo que son trastornos de coagulación, lo que son las hormonas tiroideas y las hipofisiarias. Puede existir lo que es una endometriosis o un embarazo, o complicaciones de un embarazo, que la paciente puede que no sepa que estaba embarazada y puede conllevar a esto. Y como ya mencionábamos, ciertos anticonceptivos que pueden causar estas hemorragias. Aquí podemos ver una imagen de lo que son los pólipos, como ya íbamos viendo también en los videos anteriores. Ahora, se ha usado bastante lo que también es la ecografía transvaginal, y es una evaluación para evaluar, es una evaluación en la cual nosotros vamos a meter el transductor y vamos a hacer una valoración de lo que es el crecimiento del útero y su revestimiento. Si existe una anomalía porque hay un engrosamiento de este útero, puede ser por un embarazo o puede ser que no, puede ver que hay un crecimiento, una hipertrofia de lo que son esta capa por alguna anomalía celular. Y al momento de hacer esto, nosotros tenemos algunas indicaciones. Generalmente las pacientes que van a tener algún factor de riesgo, como hemos mencionado anterior, que son los síndromes, como por ejemplo que son los síndromes de ovario poliquístico, puede ser que ha tenido algún pólipo ya antes la paciente. Estos son los factores de riesgo. Después que las pacientes sean mayores de 35 años, ya que ya estén fuera de lo que es esta... ya es considerado los factores de riesgos. Un sangrado que persiste pese al tratamiento farmacológico que se le ha dado. Puede ser que la paciente haya venido con este sangrado y esté con un tratamiento, pero sigue entonces nosotros podemos sospechar, tenemos, como ya íbamos mencionando, un sinfín de causas para esto. También tenemos la otra indicación, es la imposibilidad de la exploración al examen físico. Entonces nosotros tenemos que pasar esta ecografía. Y por último, los hallazgos en el examen físico que nos puede sugerir una anomalía uterina. Puede ser también por lo que son los factores de riesgos. Entonces nosotros ya vamos orientando un diagnóstico. Puede ser que la paciente tiene antecedentes de que ya ha presentado pólipos, entonces nosotros ya vamos sospechando, entonces no hacemos el examen físico y nos podemos incluso estar pasando a pensar de que ha vuelto a crecer otro pólipo y podemos hacer este uso de estudio. Y obviamente posterior a esto vamos a hacer lo que es más común y también se realiza la histeroscopía, que ya lo hemos mencionado ahorita, que es muy común, o también podemos hacer la histerosonografía. Muy bien, ahora, después de hacer estos estudios, nosotros ya podemos incluso sospechar de algún cambio epitelial, y generalmente se tiene que tomar una biopsia endometrial para hacer el estudio de este tejido anormal, porque está sangrando mucho, puede que haber, como ya hemos mencionado, las causas. Entonces, las indicaciones son casi las mismas. Nosotros, a pacientes mayores de 35 años de edad, se tiene que hacer una biopsia endometrial, que se puede hacer junto con lo que es una histeroscopía. Después, obviamente, que la paciente haya presentado un factor de riesgo de cáncer endometrial o algún familiar que haya presentado esto, nos obliga a hacer también las biopsias. Hemorragias persistentes, irregulares o abundantes, aún con el tratamiento y que no ha mejorado. Y obviamente al momento de hacer la histeroscopía, si nosotros estamos viendo un engrosamiento del revestimiento uterino, tenemos que tomar una biopsia para ver de qué tipo, por qué hay este crecimiento normal. Y obviamente ahí están lo que en los laboratorios nosotros tenemos que pedir previamente una prueba de embarazo, porque puede ser que la paciente esté embarazada. E incluso si los datos no son concluyentes en la ecografía, hacemos lo que son las biopsias endometriales. Bueno, continuando con lo que es el tratamiento, lo primordial al momento de tratar un sangrado uterino normal es determinar si es un evento agudo y severo que va a poner en riesgo la vida de la paciente, y ante esta situación
Lo primero es valorar el estado hemodinámico del paciente. Una vez la paciente esté estable, se le administra dosis elevadas de anticonceptivos con un descenso escalonado. Ya para el manejo médico, en pacientes que no presenten un cuadro agudo severo, se pueden tomar otras vías menos agresivas para poder regular los ciclos menstruales. El tratamiento médico debe considerarse como una primera línea terapéutica de SUA no estructural, y en los casos en la que la causa sea de origen estructural, el tratamiento irá dirigido a resolver la condición de fondo. Entre estos tratamientos están los antiinflamatorios no esteroideos, que se sugieren como un tratamiento inicial, ya que en las mujeres con sangrados intensos suele asociarse con niveles elevados de prostaglandinas, y la inhibición que va a ejercer los AINES sobre la ciclooxigenasa va a llevar a la disminución de las prostaglandinas endometriales. Su uso se asocia con un 20 a 50% de disminución del sangrado menstrual, además de reducir la dismenorrea asociada en un 70% de las pacientes. Y la terapia se va a iniciar el primer día de la menstruación y se va a continuar por 5 días hasta que cese el sangrado. Después está lo que son los agentes antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, que produce un bloqueo reversible del plasminógeno. Ese es un agente que se administra 1 gramo cada 6 horas durante los primeros 4 días del ciclo menstrual, y este va a reducir la pérdida sanguínea hasta en un 40%. Estos se deben evitar en los pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembolítica, al igual que en los anticonceptivos combinados. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente paso en la escala terapéutica corresponde a la utilización de esteroides exógenos, como el danazol, que este va a inhibir la producción esteroidogénica ovárica y va a tener un efecto a nivel endometrial. Este va a reducir la pérdida sanguínea en un 80%, y en un 20% de las pacientes no reportan reportan efectos adversos leves y tolerables, y en un 50% no se reportan efectos adversos con el uso de 100 a 200 miligramos al día durante 3 meses. También como efectos adversos se presentan como el hirsutismo, el acné, los cambios de humor, cambios de voz ocasionales y ganancia de peso. Por todos estos efectos adversos nos van a limitar la utilización por un largo periodo de este agente. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los tratamientos hormonales está lo que son los progestágenos, que son útiles en los pacientes con ciclos irregulares y anovulatorios. Estos van a inhibir el crecimiento endometrial, van a inhibir la angiogénesis y estimulan la conversión del estradiol en estrona. Estos pueden ser utilizados en SUA agudos en aquellos pacientes que tienen contraindicación para recibir lo que son los estrógenos. Y lo que son los anticonceptivos orales combinados, estos disminuyen la secreción de FSH y van a producir una disminución en la regulación de los receptores de estrógeno, que van a producir una atrofia glandular endometrial debido a la exposición prolongada a la progesterona. Estos anticonceptivos combinados se van a asociar con una reducción del 40% en las pérdidas de sangre al utilizar compuestos con 30 miligramos de estinil estradiol. Siguiente, por favor. Bueno, también dentro de los tratamientos hormonales está el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel. Este se va a administrar 20 microgramos va a contener 20 microgramos de progestágeno cada 24 horas en el endometrio, y esto va a reducir el grosor del mismo y la vascularización.
tratamiento tiene menor cantidad de eventos trombóticos y es una opción de tratamiento en las pacientes en las que los anticonceptivos orales están contraindicados y su utilización se asocia a una reducción del sangrado en un 97% de los casos a los 12 meses. También está lo que son los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Estos inhiben la secreción de LH y FSH, generando un hipogonadismo químico que va a lograr la atrofia endometrial y va a reducir el tamaño de los miomas en un 40 a 60%. Pero una vez que este se suspenda de la terapia, el efecto sobre los miomas y su volumen de sangre perdido se van a revertir. Por eso su uso se ve limitado por los efectos adversos y se suele utilizar en lo que son en contextos prequirúrgicos. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico, se debe considerar su manejo en casos de que haya una falla en el tratamiento médico, estén contraindicaciones farmacológicas, se presente anemia con alteraciones hemodinámicas, hay un impacto en la calidad de vida de la paciente y también en casos para mejorar la calidad de vida y la salud sexual. Entre estos está lo que es la ablación endometrial, que se puede realizar con diferentes técnicas quirúrgicas. Se puede llevar a cabo por medio histeroscópico con fotocoagulación o electrocoagulación y aproximadamente en un 10% de las pacientes llegan a requerir una esterectomía y un 10% va a requerir lo que es la ablación endometrial. Este procedimiento va a ser más efectivo en pacientes mayores de 40 años y está indicado en pacientes con falla en el tratamiento médico, sin enfermedad orgánica, con útero sin anomalías anatómicas o que presente miomas de menos de 3 centímetros. Y lo que es la histerectomía, que va a corresponder a una solución permanente con un alto nivel de satisfacción en las pacientes adecuadamente seleccionadas. Este procedimiento es de última elección en pacientes sin interés de embarazo y en las cuales haya falla de tratamiento médico y de ablación endometrial. Esto debido al alto riesgo de morbilidad como lesión ureteral, lesión vesical, hemorragias y atelestasis que se puede presentar durante el procedimiento. Siguiente, por favor. Y terminamos el tema. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. ¿Qué dudas tienen sobre este tema, por favor? Bueno, recalcar un poco que este tema es muy importante porque en la vida reproductiva y no reproductiva de las mujeres, una serie de situaciones, como han visto, pueden causar sangrados anormales. ¿Qué son sangrados anormales? Sangrados que están fuera del ciclo o sangrados que se presentan cuando ya se ha perdido el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, todo el tiempo, ya sea como médicos generales o con mucho más razón como especialistas, van a tener consultas sobre pacientes que tienen sangrados uterinos anormales, ¿no? Como ustedes han visto, hay una serie de causas que para el mnemotécnico las han agrupado en causas estructurales y no estructurales, y realmente ese mnemotécnico es muy, muy bueno porque te da ya una idea de qué situaciones pueden estar causando esa hemorragia, ¿no? En una paciente que sangra en edad reproductiva, siempre lo primero que hay que descartar es que no estuviera embarazada.
Si la paciente tiene una prueba de embarazo positiva, pues hay que pensar siempre, en primer lugar, que el sangrado es por alguna situación del embarazo. Si la paciente tiene una prueba de embarazo negativa, pues hay que pensar en todas las causas que hemos visto en este tema, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Doctor, entonces, ¿cuáles serían las causas más frecuentes? Las causas más frecuentes, entre las causas más frecuentes están las causas estructurales, ¿no? Los pólipos, los miomas, la adenomiosis, eh, alteraciones en el desarrollo del endometrio. Sin embargo, también, y esto depende mucho también de la edad de las pacientes, hay situaciones que condicionan sangrados anormales de causa hormonal, ¿no? Por ejemplo, en pacientes jóvenes, una causa importante de sangrados anormales puede ser el síndrome de ovario poliquístico que se ha mencionado hoy en el tema, ¿no? Y entra dentro de las causas funcionales. Pero en general hay que valorar las causas más probables dependiendo de la edad de la paciente, ¿no? De los antecedentes. No sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, si no hay consultas o si tienen consultas más tarde, podrían resolver sus dudas con un mensaje ya vía inbox, ¿no? Como dicen. Y si no hay dudas en este momento, pues felicitar a los que han preparado el tema y despedirnos hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Que tengan buen día.